Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. ¿Cómo han estado? Disfrutando de las bendiciones del Señor, ¿no es cierto? El Señor es definitivamente bueno, es precioso. Voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias a 1 Corintios, el capítulo 9. Estamos regresando, quinta ocasión, a esta porción bíblica. Creo que todos nosotros estamos familiarizados con esta porción bíblica, y básicamente un resumen del capítulo 9. Este es el capítulo 9 de Primera de Corintios, y vamos, hermanos, a esperar que la tecnología nos funcione. Vamos a tratar la manera de conectarnos nuevamente. Muy bien, y estamos en Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 9, y hermanos, vamos a hacer nuevamente un recordatorio de lo que está ocurriendo en esta porción bíblica. Hemos observado como forma de resumen, aquí en el capítulo 9 encontramos 4 verdades importantes. En primer lugar, observamos nosotros que hay un derecho. Definitivamente el apóstol Pablo habla del derecho ministerial que todo ministro del Evangelio debe de alguna manera de tener. El que predica el Evangelio, dice la Escritura, que viva del Evangelio, y entonces hay un elemento que tiene que ver con el derecho de remuneración económica para el ministerio. Y el capítulo 9, versículo 1 al 14, establece esa realidad. Pero no solamente hay un elemento de derecho, hay un elemento también de libertad. Y esta libertad tiene que ver con la capacidad espiritual de renunciar a ese derecho que como ministros tenemos de la remuneración ministerial. Por el otro lado, hemos observado el motivo que está atrás, el motivo correcto que está atrás, que está impulsando al hombre de Dios a vivir como conviene delante de Él. Y es importante, hermanos, que veamos esa progresión, que veamos la argumentación del apóstol Pablo en esta porción bíblica, que observemos que la vida cristiana, el ministerio, no se trata solamente de derechos, no se trata de levantar la banderita, mis derechos, mis derechos, mis derechos, absolutamente no. Conforme el movimiento, el pasaje de la argumentación paulina, encontramos que en momentos ese derecho puede ser renunciado. Podemos nosotros, por amor a nuestro hermano, podemos renunciar a esos derechos. Y el motivo que está atrás, lo que mueve, es increíblemente vital. Y hemos tratado acerca de ese motivo. Y el día de hoy vamos a continuar con la realidad que el apóstol Pablo tiene una metodología para maximizar el ministerio. Una metodología. Y en esa metodología, hermanos, el método que el apóstol Pablo utiliza identifica básicamente 3 elementos. Por un lado, hay una nueva identidad en Cristo Jesús. Hay una nueva identidad, y el apóstol Pablo dice que somos siervos, no solamente de Cristo, pero somos siervos de nuestro prójimo. Y el apóstol se ve a sí mismo, y se ve no como un grande, no como alguien que está en poder, sino que se ve como un doulos, un siervo de siervos. Hemos observado ese elemento, pero no solamente eso. Hemos hablado que el apóstol Pablo, aparte de su identidad como siervo de Jesucristo, él habla acerca de una necesidad de adaptación. Adaptación, hemos hablado que no es comprometer nuestros valores. La adaptación no es comprometer el mensaje. Adaptación no es ser un político. Adaptación es ser un embajador en nombre de Cristo. Uno que se adapta es aquel que tiene la capacidad, la libertad de poder soltar y de poder aprender de otras culturas, de otras costumbres, otros aún idiomas, con el fin de alcanzar a más. El apóstol Pablo está saturado completamente. El apóstol Pablo está saturado de la realidad que él desea alcanzar a más con el Evangelio de Jesucristo. Y él está dispuesto no a alterar el mensaje, no a alterar el Evangelio, sino alterarse él mismo, adaptarse con el fin de alcanzar a más.
Y hermanos, ese principio de adaptabilidad es peligroso, porque no estamos hablando de alterar el mensaje, alterar el evangelio. No estamos hablando bajo ningún punto de vista de una alteración en el contenido del evangelio. Es una alteración nuestra. Estamos dispuestos nosotros a alterarnos en el sentido correcto de la palabra, a hacer cualquier flexibilidad, cualquier cambio necesario con tal de alcanzar a más. Eso puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos. Estamos dispuestos nosotros a adaptarnos. Y debemos de entender, hermanos, que nadie se salva por nuestra adaptación. Nadie se salva porque nosotros somos buenos. Nadie se salva porque vamos nosotros al otro lado del mundo y aprendemos lengua, cultura, costumbres. Nadie se salva por eso. Todo el mundo se salva solamente con el evangelio de Jesucristo. La respuesta no es tu adaptación. La respuesta es el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio de Jesucristo no puede ser alterado. Nosotros buscamos cómo cambiar, buscamos cómo ser flexibles, aprendemos con el fin de ganar a más con el evangelio de Jesucristo. Y hermanos, es interesante que el día de hoy vamos a observar el versículo 24 y 27. Y el versículo 24 y 27 tiene que ver con una intensidad. Esta es una intensidad. La intensidad. Todo ministro de evangelio, todo creyente debe de vivir a esa manera. Debe de vivir con esa intensidad. Tiene que vivir con la capacidad. La capacidad, no solamente, si usted se da cuenta, una identidad. Soy siervo de Jesucristo. No solamente una adaptación. Estoy dispuesto a cambiar con tal de alcanzar a más. Pero hermanos, aquí encontramos nosotros una intensidad. Y la intensidad tiene que ver con esa frase que usted ve ahí. Esa frase. De tal manera que lo obtengáis. Mire conmigo el pasaje de la Escritura. Aquí está el pasaje de la Escritura. Ese es el pasaje que vamos a gozar el día de hoy. Y el pasaje dice de la siguiente manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias Señor te doy por la oportunidad que nos das, Señor, de crecer en tu palabra. Queremos, Señor, rogar en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos atiendas, que tú nos des la capacidad, Señor, para poder entender tu palabra. Entender tu palabra, procesarla y glorificarte, Señor, obedeciendo tu palabra. Señor, ministra en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, esta es la tercera identidad que encontramos de lo que es un siervo. Tiene una nueva intensidad, tiene un nuevo deseo, y entonces el hombre de Dios vive de esa manera. No vive solamente con una imagen, es siervo de Jesucristo, no solamente vive y vive con una adaptación, pero vive también con una intensidad inevitable. El Señor salva a alguien y cambia nuestros deseos, cambia nuestras pasiones, cambia nuestras intenciones. Y entonces, si usted ve el pasaje de la Escritura, encontramos nosotros algo muy interesante. El apóstol Pablo está trayendo imágenes metafóricas importantes. Si usted se da cuenta, en primer lugar, él dice, no sabéis, dice, que los que corren, dice en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Dice, todo aquel que lucha. Aquí hay dos imágenes importantes, el que corre y el que lucha. ¿Usted se da cuenta? Aquí el apóstol Pablo está argumentando y la primera imagen que él desarrolla, la primera metáfora que él tiene en mente es el corredor. Y por el otro lado, todo aquel que lucha. Hay un atleta, hay un corredor, pero también hay un boxeador. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Usted observa, por ejemplo, el versículo comienza diciendo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, dice, corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice, no sabéis. Y esta es una pregunta de retórica. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que ellos saben, ellos entienden. Esta no es información nueva. Esto es algo que ellos saben. Y no solamente ellos saben, pero el autor sabe. El apóstol Pablo está haciendo alusión a algo que ellos saben y entienden. Eso básicamente son los juegos en la ciudad de Grecia, olimpiadas. Aún internamente en Corinto había los juegos istmos, que básicamente tenían que ver con la ciudad, y todo corredor, todo boxeador sabía perfectamente bien. Ellos entienden esa realidad. Pablo está apelando al conocimiento que ellos tienen. ¿No sabéis, dice, que los que corren en el estadio? O sea, que está haciendo referencia ¿qué? A una analogía, a una metáfora. Es una imagen. Ellos saben, pueden entender esa imagen del corredor, pueden entender la imagen del que lucha. Y eso no es ningún problema ni para los corintios, la iglesia en Corinto, ni tampoco para nosotros. Nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos una nube completamente. En nuestros, por ejemplo, en nuestros medios, el atletismo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con juegos, para nosotros no tenemos ningún problema. Es más, la ciudad de Los Ángeles se caracteriza. Hay universidades aquí en los Estados Unidos, especialmente en el sur de California, que tiene más trofeos olímpicos que naciones completas en el mundo. USC, por ejemplo, es una de esas sedes donde todo gira de alguna manera alrededor de los deportes. Y entonces se glorifican a los que participan en estos deportes. De alguna manera, el que participa en eso, entonces de alguna manera tiene un rango en la sociedad altamente superior. A nosotros hemos tenido aún en nuestra iglesia gente que ha ganado, por ejemplo, olimpiadas. Y entonces los que saben, wow, quieren tomarse fotos, ¿verdad? Con el que participó en las olimpiadas. Tiene 5 o 7 medallas de oro, compitiendo a los niveles más exitosos en el mundo. Nosotros sabemos de eso. Nosotros sabemos. Por ejemplo, el viernes pasado llevé a unos 17 estudiantes, fuimos de mi clase a ver, por ejemplo, el básquetbol profesional. Y estuvimos cerquita viendo el profesionalismo de estos hombres. Veíamos, por ejemplo, que un atleta, por ejemplo, un basquetbolista, tiene no solamente los entrenadores del equipo, pero tiene entrenadores privados. Y entonces están en una esquina y están haciendo el ejercicio, están tratando de perfeccionar, maximizar su rendimiento. Quieren producir el máximo. Y Pablo habla acerca de esa realidad. Y él dice, por ejemplo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero dice, uno solo se lleva el premio. Uno solo. O sea, ¿en qué está pensando el apóstol Pablo? No está pensando solamente en el sentido de correr, sino correr con el fin de alcanzar el premio. Ahora, usted se da cuenta que esa palabra premio está relacionada, por ejemplo, con la corona, y el vocabulario que Pablo utiliza en otros pasajes en el capítulo 9 tiene que ver con esa corona. Coronaban al que sacaba el primer premio, lo coronaban.
y era usualmente una corona de laurel. Y entonces, esa corona Pablo le llama una corona corruptible. Es corruptible. O sea, no es eterna. Y Pablo dice, corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. O sea que para el apóstol Pablo, esto no es un asunto de correr. El apóstol Pablo dice, si vamos a correr la vida cristiana y especialmente el ministerio, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con intensidad, no en una manera casual. Lo vamos a hacer con intensidad, y mire la intensidad con la que habla. Aquí no hay solamente dos imágenes metafóricas, pero aquí hay, por ejemplo, corred de tal manera que lo obtengáis. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De todo se abstiene. Mire el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo por servidumbre. O sea, entonces, ¿quién es el contrincante en la pelea? No es mi esposa, no son mis hijos, no son los hermanos en la iglesia, soy yo mismo. Dice el versículo, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. O sea que, ¿cómo pelea el cristiano? El ministro, ¿cómo hace el ministerio? Lo hace y lo hace de esa manera. Lo hace no solamente con una imagen en mente, una imagen metafórica, pero lo hace con una intensidad. O sea que aquí hay dos imágenes que no podemos perder de vista. En el argumento del apóstol Pablo no lo podemos perder de vista. Y si usted se da cuenta, la preocupación del apóstol Pablo es que él no quiere ser eliminado. El premio, él quiere el premio. Él desea el premio. Él quiere buscar esa realidad ministerial. Ahora, yo me pregunto, ¿ese premio de qué está hablando? Usted se da cuenta, es importante que nosotros entendamos que el premio del cual el apóstol Pablo está hablando, el ser eliminado, no tiene que ver con la salvación. Es más, el argumento del apóstol Pablo en todo el capítulo 9 no es correr con tal de ser salvo. No, es porque nosotros somos salvos, entonces nosotros corremos. Es más, en los juegos, por ejemplo, en Grecia, por ejemplo, cuando vemos nosotros el mundo completo griego, observamos nosotros que nadie podía participar en una carrera de ellos si no era un ciudadano griego. Tenía que ser ciudadano. O sea que la carrera que nosotros tenemos por delante, la carrera cristiana, es porque Dios ya nos ha declarado santos, nos ha declarado justos, ya tenemos una relación con Dios. O sea que no corremos para la salvación, sino porque ya estamos gozando de la salvación, que hay una nueva intensidad. Hay una nueva intensidad para nosotros como creyentes. Deseamos nosotros ser hallados fieles delante de Él. Hay una nueva preocupación. Y yo me pregunto, el que Dios va salvando, Dios va poniendo en su corazón esa intensidad nueva que antes no teníamos. Antes no nos importaba. Antes nos levantábamos y entonces estábamos en neutro. Una caja de velocidades de un carro en neutro. Cualquier cosa es ir para atrás, ir para adelante, ir a la izquierda, ir a la derecha. ¿Qué importa? Pero como creyentes hoy, ya como creyentes, ya no vivimos de esa manera. No vivimos impunemente. Ya vamos en dirección. Esto es como, por ejemplo, lo que yo he observado, por ejemplo, los hippies, por ejemplo, que es toda una generación. Están al lado del freeway, usted se para y usted les pregunta, ¿para dónde vas? Y ellos, ¿qué le dicen usualmente? A cualquier lugar, donde sea. O sea que no tienen ninguna mira, absolutamente. Si usted les da un ride para el sur
o para el norte, who cares? ¿No es cierto? ¿Qué te importa? ¿Por qué? Porque no tienen una dirección. El cristiano no está en esa situación. El cristiano, ¿y para dónde vamos? Vamos a un concierto. ¿Y qué tipo de concierto es este? O sea, ¿este concierto me va a aventajar a mí? O sea, vamos a tener amigos. ¿Y quiénes son estos amigos? O sea, ¿me va a aventajar a mí para vivir como conviene delante de Dios o me va a atrasar? El creyente está pensando en eso. Y esto no es un asunto solamente de Pablo. Aquí el apóstol Pablo no solamente introduce dos imágenes, pero hay una intensidad. Y la preocupación del apóstol Pablo es: yo mismo no quiero ser eliminado. Yo no quiero ser eliminado. ¿De qué? De la salvación. No de la salvación, sino de la intensidad con que nosotros vivimos la salvación. Especialmente el contexto acá es el ministerio. Él no quiere ser eliminado. Él desea correr buscando el premio. El premio tiene que ver con esos galardones. El premio no tiene que ver con la salvación. Ya la salvación es dada independientemente de lo que usted haga. La salvación no es por obras, pero está acompañada de obras. La salvación no es por obras, pero está acompañada de obras. Nos damos cuenta nosotros que Dios ha preparado esas obras para nosotros que creemos. Y entonces en el vocabulario del apóstol Pedro, por ejemplo, Pedro dice lo siguiente: como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, se nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por las cuales, dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ya somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, dice, que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda diligencia. Yo me pregunto, ¿qué es diligencia? Es esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Y qué es toda diligencia? Toda diligencia es un intensifier, que se llama en inglés. Se está intensificando la idea de la diligencia. Si diligencia es poner atención, toda diligencia es mucho mayor. Por esto mismo, dice el apóstol Pedro: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, dominio propio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida cristiana? Dominio propio. Ahora, para algunos cristianos, dominio propio es como, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pero para nosotros como creyentes esto debería de ser la práctica de todos los días. Algunos han sido salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya tienen una relación con Cristo, pero no han añadido a su vida, a su fe, no han añadido virtud, no han añadido conocimiento, no han añadido al conocimiento dominio propio. Dominio propio tiene que ver con las imágenes que está hablando el apóstol Pablo. Dominio propio tiene que ver cómo yo hago la vida cristiana. Dominio propio tiene que ver con un atleta. De todo se abstiene. ¿Se abstiene usted de todo? ¿Se abstiene de todo con tal de correr con tal magnitud que usted busca alcanzar? Usted no quiere llegar de último lugar. Usted quiere llegar en primer lugar. Usted quiere el premio. Usted desea esa realidad. Estamos, por ejemplo, como familia, vamos a participar en una carrera, en un maratón. Yo no voy a correr porque no estoy en la condición de hacer el maratón, pero mis hijos van a hacerlo. Y entonces estamos hablando, desde ya hay una preparación no solamente de salir a correr. Hay un schedule, hay un programa de semana a semana, y qué es lo que se va a comer, y cuáles son los zapatos que se van a usar, y cuáles son los chores que se van a... O sea, todo detalle. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de qué?
de llegar de último. No. ¿Cuál es el deseo? El corredor entra no solamente para participar. Es cierto que podemos solamente participar. Pero el apóstol Pablo está hablando no solamente de participar, sino participar, ¿para qué? Para ganar. El deseo es el premio. ¿Y cuál es ese premio? Usted se da cuenta, la palabra que utiliza es estéfanos, no es la palabra diadema. La palabra diadema es otra palabra en griego que se traduce como corona. La palabra corona es estéfanos o es la palabra diadema. La palabra diadema estaba reservada para los reyes, para la corona real. Pero estéfanos estaba reservada para los atletas, para los militares que regresaban de una guerra. Había de por medio un esfuerzo. Y hermanos, ese esfuerzo no es pensar, por ejemplo, yo creo en la soberanía de Dios y Dios va a arreglar todo, así que por lo tanto yo voy a ser pasivo. No existe tal cosa en las Escrituras. La soberanía de Dios no nos petrifica. La soberanía de Dios no nos petrifica. La soberanía de Dios nos habilita para que vivamos a la manera en como Dios desea que vivamos. Vamos a vivir como un atleta, vamos a vivir como un boxeador, vamos a vivir absteniéndonos de todo lo que sea necesario. Yo veo, por ejemplo, con mis hijos en la noche, por ejemplo, usualmente yo me como una paleta de chocolate riquísima. Si usted quiere saber la paleta que me gusta, yo le digo, riquísima. Y yo le ofrezco a mis hijos, no quieren, ¿por qué? Porque están viendo la carrera, están pensando en la carrera. Entonces, pensando en la carrera, ¿qué es lo que nos hace pensar? Bueno, abstenernos de lo que sea necesario. Y yo creo que nosotros no deberíamos de tener problema con esa realidad. No deberíamos de tener problema. Nosotros no somos corredores en el sentido natural, el sentido secular. Nosotros somos cristianos y tenemos la carrera de la fe y debemos de correr esa carrera y debemos de tener esa intensidad. Yo me pregunto, ¿usted tiene esa intensidad? Los escritores, aquí está Pedro hablándonos de esa intensidad. Debemos de añadir a la fe, ¿qué cosa? A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio es parte de lo que nosotros somos. Debería de ser nuestro, el dominio propio. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Dominio propio, ¿qué es lo que es? No, esto no me sirve. Si yo comienzo a aceptar esta música, esto me va a atrasar. Si yo comienzo a hablar con estos amigos, esto me va a atrasar. Simplemente no me va a aventajar en mi vida cristiana. Y todos los días de su vida usted necesita hacer decisiones. En el ministerio, que ese es el contexto de 1 Corintios 9, en el ministerio es tan real. En el ministerio es tan real. Usted se da cuenta ¿qué hace, por ejemplo, el atleta? Tiene que decidir o comer o dormir. O puede él ejercitarse. Ahora usted se da cuenta, el comer y el dormir no son malos. No son malos. El comer, ¿qué es lo que es? Suplir una necesidad, ¿no es cierto? El dormir, ¿qué es? Suplir una necesidad. Pero usted se da cuenta que ganar la carrera, no va a ganar la carrera comiendo abundantemente y ser glotón, por ejemplo. No, usted tiene que hacer decisiones. El dormir, por ejemplo, usted va a tener que dormir menos y correr más, ¿no es cierto? Ahora, usted no puede llegar a cero, ¿no es cierto? No puede llegar a cero en el dormir y el comer. Pero usted se da cuenta que el comer, el dormir son cosas buenas. Pero ¿de qué estamos hablando en este momento? De las cosas mejores. Entonces, disciplina, ¿qué cosa es?
Dominio propio, ¿qué cosa es? Es suspender aún las cosas buenas por las cosas mejores. Hermanos, escucha lo que estoy diciendo en este momento. Disciplina, ¿qué cosa es? Disciplina es simplemente suspender las cosas que son buenas por cosas mejores. Y nuestro llamado es superior que las cosas perecederas. Las cosas, como el apóstol Pablo dice, para recibir una corona corruptible. Nosotros estamos corriendo para alcanzar algo incorruptible, eterno, reservado en los cielos. Tiene que ver con nuestros galardones y tiene que ver con la realidad de lo que nosotros hemos hecho en la vida cristiana. Corremos y corremos con intensidad. Corremos nosotros con dominio propio. Hermanos, la gente nos pregunta, por ejemplo, vamos a lugares y nos dice, wow, qué lindo, qué bonito, pero no se dan cuenta lo que eso toma, la disciplina que toma. Escuché, por ejemplo, a un predicador hablar acerca de una conferencia que él tuvo y a la par en el hotel, a la par de su habitación, había un violinista profesional que iba a dar un concierto en esa ciudad. Y dice que el violinista pasó toda la noche con su violín haciendo toda la noche el violín. No había música, no había armonía, no había nada. Pasó toda la noche y él estaba a la par y él estaba aturdido. Pero usted se da cuenta que el violinista el día siguiente quería estar completamente, que no quería estar más o menos, quería lucir. Ahora, eso para recibir ¿qué cosa? Una corona corruptible. Y nosotros, el vocabulario que entra en el Nuevo Testamento es este por ejemplo. El vocabulario es el siguiente. Tiene que ver con el ministerio, la vida cristiana, tiene que ver con el concepto de producir. El ministerio no es para cobardes, pusilánimes, perezosos, no es para eso. Yo escucho, por ejemplo, hermanos que dicen, bueno, si no me va bien en la carrera, si no me va bien en mi negocio, entonces me vuelvo ministro. ¿What? No deberíamos de pensar en esos términos. El ministerio exige y demanda el rigor máximo. El ministerio requiere la máxima exigencia, no solamente mental, emocional, física. El ministerio no es fácil, requiere de mucha autodisciplina, autonegación. Las imágenes que Pablo nuevamente establece es un atleta que lo da completamente todo por el premio, todo por la corona. O sea, nos preguntamos de qué premio está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de un premio y no es un premio que necesariamente significa algo perecedero o extra eterno. No, si usted se da cuenta, estaba hablando básicamente de un galardón, una recompensa, un laurel, una corona, una medalla, un homenaje, una condecoración. Hablaba de una retribución como una forma de premio para la carrera. Esto se queda y se queda acá. Yo me doy cuenta, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, mi familia de alguna manera compitió a un nivel bastante elevado. Me doy cuenta, por ejemplo, en dónde están, por ejemplo, todos los alcances. ¿Dónde están? Algunos de ellos en la basura. Yo me pregunto, por ejemplo, en la academia, usted obtiene un degree, el otro degree, ¿y qué significa todo eso? ¿Qué es lo que significa? Al final del día, todo eso se queda acá, es perecedero. Si eso no va a aventajar el reino, entonces es un cero a la izquierda. Entonces Pablo habla, por ejemplo, de esa corona
Y Pablo habla de esa corona y habla de una corona incorruptible. Tenemos, por ejemplo, el aspecto de diferenciar. Entonces no estamos hablando de una corona perecible de este lado de la eternidad. No, estamos hablando de una corona que va más allá. Es una corona que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 18. En el versículo 18, él dice: ¿cuál es pues mi galardón? Dice él, que predicando el evangelio presente gratuitamente, dice el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho, dice en el evangelio. En otras palabras, ese galardón está relacionado con ese premio. Presentar a Cristo y presentarlo gratuitamente. Usted se da cuenta que en el capítulo 3 el apóstol Pablo dice, por ejemplo, Pablo usa la misma palabra que utiliza en el versículo 18, y es esa palabra que usted ve ahí, mistos. Y esa palabra básicamente tiene que ver con esto. Dice el versículo: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, dice cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, dice que recibirá recompensa. Esa recompensa no está asociada para buscar la salvación, es porque tienes la salvación, entonces nace una intensidad. ¿Quién puede poner otro fundamento que el que está ya establecido, el cual es Cristo? Nadie, nadie. Aquí no se trata de edificar para el fundamento, aquí se trata para edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. En 2 de Corintios, por ejemplo, él habla acerca de este elemento. Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, el bema, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando de nuestras recompensas. Está hablando nuevamente porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido, dice, en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otra vez, dice, cosas de las cuales leéis o entendéis, y espero que al fin las entendáis. Dice, como también en parte habéis entendido, que dice, somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. O sea que aquí hay un concepto de gloria. Esto tiene que ver con el galardón. Y tiene que ver, hermanos, con la realidad, por ejemplo, la salvación en unos y la edificación de otros. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Intensamente tomamos en serio la vida cristiana para alcanzar a más con el evangelio de Jesucristo. Los que todavía no tienen a Cristo, ¿qué es lo que hacemos? No en una manera casual, sino como un corredor. Se abstiene lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Si usted es estorbo, por ejemplo, en el trabajo de alguien, si alguien, por ejemplo, le dice a usted, tú eres demasiado religioso, muy severo, muy duro, eso debería de ser suficiente para usted cambiar, adaptarse y decir, yo quiero esa alma para Cristo. Y si yo tengo que cambiar, si este inconverso me está diciendo a mí que yo soy demasiado severo y soy demasiado duro en la manera en mi trato, como yo presento el evangelio de Jesucristo, si eso ya tú lo estás escuchando, eso debería de ser suficiente para tú cambiar. Tú no deberías de pensar, es que son inconversos y que saben, corruptos. Tú no deberías de pensar en ese término. Tú deberías de pensar, ¿qué es lo que yo necesito hacer para cambiar con tal de conectar con este inconverso? Este inconverso necesita a Cristo. Si este inconverso ya te está diciendo eso, la invitación es tú cambiar por el evangelio de Jesucristo. Ya no se diga que es tu esposa o tu esposo o tu hijo que te dice. Si ya tu hijo te dijo eso, ¿sabes cuál debería ser tu oración? Si tu esposa
ya te dice que tú eres muy severo, muy duro, antiflexible casi. Si ya te dijo eso, por el beneficio de tu esposa, de tu hijo, de tu vecino, tú estás dispuesto a cambiar. Tu mentalidad no es que se muera. Tu mentalidad es, por el Evangelio de Jesucristo, por esta realidad. ¿Quién es la gente que está a mi alrededor? ¿Quién es la iglesia? Son mi corona. Estos son mi corona. Y yo no voy a tirar mi corona. Yo no puedo decir qué me importa a mí. Me voy a desanimar en esto y que se muera el medio mundo. No. Tú necesitas pensar en términos redentores. Y el problema, hermanos, que esto, ¿qué es lo que sugiere? Cambios. Y entonces nosotros deseamos que el mundo entero cambie para moldarse a nosotros. Pero la actitud de Pablo, ¿cuál es? La actitud del apóstol Pablo es adaptarnos nosotros con el fin de alcanzar a más. Esa es la realidad. Porque estamos orientados al premio, la corona, el galardón. No es la salvación nuestra, sino la salvación de otros, la edificación de los otros. Buscamos maneras de cómo edificar a otros. ¿Y cómo vivimos? Vivimos no solamente con una imagen, somos siervos de Cristo, somos siervos de nuestros hermanos, hay una imagen, pero no solamente hay una imagen, encontramos nosotros un principio, y el principio es, yo estoy dispuesto a moldarme, yo, no el mensaje, yo estoy dispuesto a moldarme con tal de alcanzar a más. Yo quiero hacerlo. Si alguien va a cambiar, no es mi hijo, voy a ser yo. Si alguien va a cambiar, no es mi esposa. Yo sé que mi esposa tiene que cambiar y mi hijo tiene que cambiar y el vecino tiene que cambiar. That's okay. Sí, está bien. Pero si el mundo entero cambia y tú no cambias, tú no estás viviendo la vida cristiana como debes de vivirla. Tu ministerio va a truncarse, tu ministerio no va a tener fruto para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo constantemente, la Escritura nos habla, por ejemplo, dice el pasaje, asidos de la palabra de vida, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice, y está usando el sustantivo del mismo verbo, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, por ejemplo, a los tesalonicenses, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Gozo. Mire qué interesante, corona de que me gloríe. Dice, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea que, hermanos en Cristo, ¿quiénes somos? En la relación, ¿quiénes somos? Ustedes son mi corona. Mi corona en el sentido que invierto mi vida, lo pongo por servidumbre, con tal de alcanzar a más inconversos o edificar a más. ¿Tú vives de esa manera? Es más, yo quiero terminar con esta pregunta. La pregunta es la siguiente: si la gente del mundo está dispuesta a disciplinarse, a abstenerse de todo, con el fin de ganar una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros como creyentes? ¿No deberíamos nosotros de abstenernos con el fin de recibir una corona incorruptible? O sea, la realidad no es terrenal, no es temporal, no es horizontal, es divina hasta lo último. Esta es la actitud de Pablo y termino con esto. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Mira la actitud de Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pretender eso, ser infantil, no es ser maduro. Yo, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, dice él, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo veo hacia atrás y digo, oh my gosh. Usted dice, no, ¿cómo es posible? Eso hasta cierto punto lo desanima, porque usted ve un sinnúmero de anomalías y errores, imperfecciones.
Y usted no puede vivir de lo que ocurrió atrás. Y Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Y usted se pregunta, ¿cuál es la meta de Pablo? Si usted lee Filipenses capítulo 3, los primeros versículos, tiene que ver con la imagen de Cristo en nosotros. Ser como Cristo. Es lo que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. O sea, lo único que me queda es ser como Cristo. Ser como Cristo para mi esposa, para mi hijo, para mi vecino. En este momento, por ejemplo, mi vecino anda en México. Me escribió de allá y me dice, hermano, estoy orando por ti. Y yo le contesto y yo le digo, hermanito lindo. Y yo le digo directamente, no solamente le digo mi hermano, pero le digo, hermanito lindo, está fellito el niño, o sea, está fellito, ¿no? Pero para mí es lindo. ¿Por qué? Porque es lindo. Porque cobra una dimensión increíble. Yo quiero que mi vida cuente para animar a mi hermano. Es de South Africa, no es, digamos, latinoamericano. Pero el Señor lo salvó y el Señor me salvó a mí también. Y yo tengo una responsabilidad, no importa el idioma que hable, no importa las costumbres que hace, no importa. La última vez nos trajo una comida que usted se la come y usted dice, wow, déjame oro dos, tres veces, porque no sabe lo que está comiendo. Pero you don't care, a usted no le importa eso, ¿por qué? Porque esto va más allá de las costumbres, esto va más allá de las culturas, esto va más allá de los idiomas, esto tiene que ver con nuestra fe, esto tiene que ver con la realidad que mi vida va a contar para salvar a unos y mi vida va a contar para edificar a otros. Y yo voy a vivir de tal manera que la clave para mí mayor es proseguir a la meta. Ser como mi Señor y Salvador Jesucristo. No tomar eso en una manera casual. Y ¿sabe cuándo usted se da cuenta que usted realmente está creciendo a la imagen de Cristo? Cuando los que están alrededor suyo comienzan a decir, gracias por tu testimonio, gracias por tus palabras, gracias porque me edificas. Los que están alrededor de su vida van a corroborar si realmente usted está siendo un atleta para Cristo, un atleta con intensidad. Vamos a orar al Señor y suplicar al Señor que nos dé esa intensidad para los que somos cristianos, que vivamos con esa intensidad. Los que estamos en el ministerio, ya no se diga, estamos viviendo con esa intensidad, golpeando aún nuestro propio cuerpo, con tal de alcanzar a más, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, yo quiero darte las gracias. Yo te alabo, Señor, por lo bueno que tú eres en darnos la vida en Cristo. Gracias, Señor, te damos porque, Señor, esto no es un asunto nuestro. Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos sorprendiste. Nos diste, Señor, de tu gracia. La preocupación del apóstol Pablo en este pasaje bíblico es no ser eliminado, sino recibir el premio. Y este pasaje, Pablo básicamente nos ayuda a identificar esa intensidad con la que debemos nosotros de vivir, una intensidad saludable, una intensidad que va más allá aún de nuestras propias expectaciones. Señor, yo te alabo, te bendigo, porque, Señor, tu palabra es verdad y tu palabra, Señor, tiene poder para sobreedificarnos. Y yo quiero rogar, Padre, por cada uno de mis hermanos. Señor, yo te ruego que a cada uno de nosotros nos hagas conscientes que debemos de correr
la carrera de la fe, aún el ministerio mismo. No solamente con una imagen, no solamente con un elemento de adaptación, pero con esa intensidad. No permita, Señor, que seamos casuales en nuestra manera de vivir la vida cristiana, especialmente el ministerio. Danos el privilegio de ser hallados fieles delante de ti. Señor, quiero darte las gracias por nuestros hermanos que el día de hoy nos bendijeron con la alabanza, TMU. Gracias, Señor, te doy por la bendición que son para tu pueblo. Gracias, Señor, por las horas invertidas para, Señor, provocar en nosotros adoración genuina que honra tu nombre. Señor, esto no es casual. Educar nuestras voces no es casual. Esto trae esfuerzo. Y es la manera en cómo debemos de vivir. Todo, Señor, para el honor y la gloria tuya. Señor, te bendecimos. Alabamos tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén.